Buenos días, buenos días. Ahí sí está mejor. Buenos días, mi hermano Efren. Dios te bendiga. Buenos días. Mientras se conectan los hermanos, vamos a continuar con nuestro devocional del día de hoy, día jueves. El pastor el día martes. Seguimos con la vida de Elías. Fe en Dios viviente, así tiene titulado, ¿verdad? Mientras se van conectando otros hermanos, voy a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Ojalá que se conecten. Mientras nada más solamente está conectado mi hermano Efren. Así es de que vamos a hacer una oración nosotros. Así es de que oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te doy las gracias en esta mañana, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor, una oportunidad nueva que me das, Señor, de seguir vivo, de seguir respirando, Señor, de tener esa oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el único merecedor, Señor, de toda la gloria, de toda la honra, Padre bendito. Te doy gracias por la vida de todos mis hermanos que asistimos a Cross Point, Padre bendito, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de sus familias, Señor, que tú los cuides, que tú los guardes, Señor. Bendícenos en esta hora, en esta mañana, Señor. Aquellos que vamos a ir a trabajar, Señor, que nos lleves con bien, Señor, y nos traigas con bien a nuestros hogares, Padre bendito. Te doy las gracias y te pido todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, creo que no se han conectado, así es de que vamos a leer, ¿verdad? En Primera de Reyes, primero versículo 18:1, lo voy a empezar de esta forma para después narrar un poco de lo que está hablando, ¿verdad? Primero dice, no había llovido en 3 años y en Samaria todos estaban pasando mucha hambre, pues no había alimento. Finalmente Dios le dijo a Elías, ve y habla con Ahab, pues voy a hacer que llueva. Elías fue a ver a Ahab, ¿verdad? Esa es la orden que Dios le dio directamente a Elías, ¿verdad? Entonces, otra cosa. Ahora vamos a leer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Los versículos de lo que está hablando, de lo que se va a tratar el día de hoy, devocional. Dice, entonces Elías salió en busca de Ahab, ¿verdad? Le dice, y cuando lo encontró, Ahab le dijo a Elías, ¿así que tú eres el que trae tantos problemas sobre Israel? Dice, Elías le contestó, no soy yo el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes han dejado de obedecer los mandamientos de Dios y adoran las imágenes del Dios Baal. Ordena que los israelitas se reúnan en el monte Carmelo, que vayan también los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Astarte, a los que Jezabel les da de comer. Dice, Ahab llamó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal y Astaret en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le preguntó, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es verdadero Dios, síganlo a él. El pueblo no contestó nada. Entonces Elías agregó, yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Traigan 2 toros y que los profetas de Baal elijan uno, que le corten en pedazos, que le pongan sobre la leña y no prendan el fuego. Yo voy a preparar otro toro, lo voy a poner sobre la leña, tampoco voy a prender fuego. Pídanle a Baal y yo le pediré al Dios de Israel, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo contestó, nos parece buena idea. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, elijan un toro para ustedes y prepárenlo primero, porque ustedes son muchos. Pídanle a su Dios que mande fuego, pero no lo enciendan ustedes.
Entonces ellos tomaron el toro que les dieron, lo prepararon y oraron a su Dios. Desde la mañana hasta el mediodía le decían: Baal, contéstanos. Los profetas de Baal saltaban alrededor del altar que habían construido, pero no se escuchó ninguna voz ni nadie respondía nada. Al mediodía Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte. Dice, ¿no ven que él es Dios? Dice, a lo mejor está pensando o salió de viaje o quizás fue al baño. Tal vez está dormido y tienen que despertarlo. Los profetas de Baal gritaban fuerte, se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre, pues así acostumbraban a hacerlo en sus cultos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando y saltando como locos. Por fin llegó la hora acordada para quemar el toro, pero no se oyó ninguna voz, ni nadie escuchó ni contestó nada. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todos se acercaron y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar cada tribu de Israel. Dice, nombre que Dios le puso a Jacob, antepasados de los israelitas. Con esas 12 piedras construyó el altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar en la que cabían unos 12 litros de agua. Acomodó la leña, cortó el toro en pedazos y le puso sobre la leña. Entonces Elías dijo a la gente: llenen 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. Ellos hicieron así y después Elías les dijo: háganlo otra vez. Echaron nuevamente agua sobre el animal y la leña y Elías les pidió que hicieran lo mismo por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios. Se me movió esta cosa. Se me movió. Se me cambió todo esto. En el monte Elías, los profetas de Baal escogieron novillo. Dice, entonces, voy a leer desde ahí porque se me cambió esta traducción. Dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Dice, Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien habían venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre, y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, suficiente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después de la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacerlo por segunda vez. Lo hicieron por segunda vez, y añadió: hacerlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Sición y ahí los degolló. Así es de que después de que se consumió, pasó lo de esto, Elías agarró a todos eran 450, dice, de los profetas de Baal, y los degolló, ¿verdad? Les cortó la
la cabeza, pero vamos a ver lo que dice. Eso es en cuestión de la palabra de Dios. Entonces, si usted lee antes, ya el pastor leyó un poco antes, ¿verdad? Cuando Elías fue alimentado por los cuervos y por la viuda, ¿verdad? Pero como él estaba siguiendo, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Entonces dice así el devocional, dice, todas estas cosas en la palabra de Dios. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, ¿verdad? Entonces eso está en Primera de Reyes 18, 36 al 37, todo lo que ya leímos, ¿verdad? Pero aquí relata, ¿verdad? Dice que fue una de las escenas más dramáticas del Antiguo Testamento. Dice Elías, el fiel profeta de Dios, que había detenido la lluvia del reino del norte, pues eso fue por 3 años que no hubo lluvia. Durante unos 3 años se separó ante los representantes reunidos del reino para hacer una gran demostración. Había desafiado al duelo a los profetas de Baal. Dice, mi Dios contra tu Dios. Propuso que cada uno construyera un altar en una colina prominente, sacrificara un animal en el altar y orara a cada deidad para consumir el sacrificio con fuego del cielo. La multitud que miraba de ese modo sabría que era el Dios real y poderoso. Dice, esta prueba propuesta por Elías tuvo cuidado de darles a los profetas de Baal todas las ventajas posibles. Les permitió elegir su toro preferido para sacrificio, les permitió ir primero y peleó la batalla en su propio terreno. Dice, porque se pensaba que Baal era Dios del cielo, Señor y el tiempo y el que enviaba el relámpago, que se pensaba que era fuego del cielo. Si Baal era real, ciertamente podría enviar fuego desde el cielo. Dice, Elías necesitó mucha fe para poner a Dios y ponerse a sí mismo en la cuerda floja ante la nación reunida de Israel. Elías aprendió esta fe durante los muchos meses de dependencia diaria de Dios, tanto en el arroyo Querit como en la casa de la viuda en Sarepén. En el arroyo Querit, recordemos que Dios mandaba a los cuervos que lo alimentaran, ¿verdad? Dice, dejó que los profetas de Baal fueran primero y fracasaran miserablemente. Oraron, bailaron, gritaron, incluso practicaron la automutilación para complacer a su grotesco Dios. Elías se sentó hasta que agotaron todos los esfuerzos. Luego atrajo a la nación a su altar. Cuando instaló su altar, les pidió que remojaran el sacrificio y las piedras para que nadie pensara que el fuego era un truco de magia. La explicación de Elías en estos versículos nos dice que estaba dispuesto a inclinar la balanza en contra de Dios. Dice, primero se nos dice que hizo esto, es algo que está marcado, ¿verdad? Dice, la hora de ofrecerse el holocausto. Unos 50 años antes de esto, Jeroboam, el rey de Israel, desvinculó oficialmente a los ciudadanos del reino del norte de la adoración del Dios de Israel en el templo de Jerusalén. Sin embargo, Elías todavía recordaba el holocausto que se ofrecía todos los días según el mandamiento de Dios en el templo de Jerusalén. Dice, luego dijo al pueblo, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Ambos eran importantes. Era importante para el pueblo de Israel saber que era su Dios y quién era el siervo de Dios y que era el siervo de Dios. Necesitaban saber que Elías era el siervo del Dios verdadero y que los profetas de Baal no lo eran. Dice, luego Elías dijo algunas palabras más importantes de todo el pasaje, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, por mandato de Dios fue que Elías se atrevió a hacer todo esto, ¿verdad? Esto fue esencial y nos ayuda a entender todo el evento. Pensamos en el profeta de Dios dando un gran paso de fe, poniendo en juego el honor de Dios y el suyo propio. Si el fuego no caía, Yahvé sería tan desacreditado como Baal. Sin embargo, estas palabras de Elías nos dicen que hizo todo esto de acuerdo con la palabra de Dios. No fue motivado por su propia inteligencia, presunción o vanagloria. Dios llevó a Elías a este enfrentamiento con los profetas de Baal.
Ahora dice, ¿puedes imaginar cómo terminó? Cayó el fuego de Dios, fue glorificado y su siervo fue vindicado. Elías sabía que podía inclinar la balanza en contra de Dios porque sabía que estaba haciendo lo que Dios le ordenó que hiciera. En nuestra vida no siempre estamos tan seguros de la voluntad o la voz de Dios como lo estaba Elías, pero cuando sabemos que Dios nos ha hablado su palabra, dice, podemos tener la misma confianza de Elías, podemos ir al trono de Dios en el cielo a través de la oración y decir, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Este es el lugar y confianza y poder delante de Dios. Así es de que es todo lo que Elías hizo fue por mandato de Dios, ¿verdad? En esos tiempos les hablaba directamente a ellos. Entonces ahora la pregunta es, ¿de qué manera te habla a ti, mi hermano? ¿De qué manera me habla mi Dios? ¿Verdad? ¿Los hemos sabido identificar? Claro, aquí está la palabra, es la forma en que Dios nos habla hoy en día, ¿verdad? Pero otra pregunta sería, ¿realmente estamos cumpliendo la comisión que Dios nos dejó? ¿Verdad? Porque ya escuchamos, ya aprendimos, ya entendimos quién es Dios, ya sabemos que es nuestro Dios verdadero, ¿verdad? Señor Jesucristo que vino, dio su vida por nosotros, pero recordemos lo que dice en Mateo 28:19, ¿verdad? No sé, entonces estamos cumpliendo eso de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Realmente tú, yo estamos haciendo eso? Ya que conocemos del Señor, sabemos qué es el paso que debemos de dar, así como Elías, ¿verdad? Realmente si tenemos nuestra fe bien puesta en el Señor, eso es lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, pero pues si no, hay buenas noticias. El sábado vamos a tener evangelización, ¿verdad? Ahí con el pastor a las 9 de la mañana, así es de que llegue temprano, si es que aún no tiene una idea qué les va a decir a las personas, cómo les va a decir, el pastor nos va a dar unos pequeños tips, ¿verdad? Pero no solo eso, también usted como creyente debe estar preparado, ¿verdad? Si alguien se va a encontrar con personas que preguntan más allá de lo que nos van a enseñar qué decir, entonces si nosotros realmente leemos la palabra de Dios, si nosotros realmente nos estamos instruyendo, nos estamos empapando con esa palabra, Dios es el que va a poner las palabras en nosotros para saber cómo evangelizar a esas personas, ¿verdad? Porque sabemos que todavía hay mucha gente que aparentemente dicen que conocen de Dios o que creen en Dios, que saben de Dios, pero realmente nunca han leído, desconocen todo eso. Así es de que, mis hermanos, que Dios me los bendiga, les amo en el amor del Señor, ¿verdad? Un saludo a los hermanos que se conectaron, la hermana Holanda, muy buenos días, Alejandro Robles también. Un saludo, ¿verdad? Efraín, la hermana Socorro, Carmen Portillo también está viendo, desde México también están viendo. Así es de que los amo en el amor del Señor y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Espero que el Señor los bendiga, los acompañe el resto del día. Así es que vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Dios, te doy las gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, que tuvimos de devocional, Señor. Esperemos que el resto del día, Señor, nos permitas meditar en tu palabra, Señor, en cómo debemos de ser, tratar de ser como Elías, Señor, con esa fe bien puesta, bien firme, Señor, para salir adelante, Señor, para predicar tu palabra, Señor. No necesitamos, Señor, que tu palabra se defienda, defender tu palabra, Señor. Tu palabra se defiende sola, Señor. Solamente nosotros nos vas a utilizar como medio, Señor, para que aquellas personas que aún no te conocen, Señor, puedan escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor. Bendícenos el resto del día, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Cuídalos, guárdalos, Señor. Te pido por todos ellos, Señor, por los pastores, Señor, por la iglesia, Señor. Te doy las gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. En tu nombre oramos y te pido todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.